Personajes a perfilar. Roberto, padre, empresario, principal. María, empleada doméstica, central al descubrimiento. Lucas, hijo, 6 años, niño. Sigue el JSON listo para inyección en prompts. Observación. El guión proporciona pocas descripciones físicas directas. Donde faltó detalle, mantuve unspecified para no inventar atributos no soportados por el texto. A video title. No eres como los demás. Characters. Name. Roberto. Visual descriptor. Male. 38 years old, Spanish, unspecified skin tone. No distinctive facial features described. Hair not described, body build unspecified. Wearing business attire, suit meeting clothes. Name. Maria, visual descriptor. Female. Unspecified years old, Spanish, unspecified skin tone. No distinctive facial features described. Hair not described, body build unspecified. Wearing maid housekeeper practical clothes, discreet. Utilitarian, how's your name? Lucas, visual descriptor. Male, 6 years old, Spanish, unspecified skin tone. No distinctive facial features described, child. Hair not described, small child's build. Wearing casual children's clothes. Regresó a casa a las 3 de la tarde, planeando terminar informes. La casa estaba silenciosa cuando abrió la puerta, pero no vacía. Voces bajas viniendo del cuarto de Lucas, concentradas. Se acercó sin hacer ruido. María hablaba con su hijo, pero la voz era diferente. Tenía una cadencia, una autoridad suave que él nunca había notado. Ella le enseñaba a Lucas sobre astronomía, conceptos complejos transformados en algo que hacía brillar los ojos del niño. Las estrellas que ves en el cielo, Lucas, algunas de ellas ya no existen más. Pero su luz viajó tanto tiempo por el universo que todavía podemos verlas. Es como hoy. Memorias luminosas del cosmos. Roberto se congeló. ¿Memorias luminosas del cosmos? ¿Qué empleada doméstica habla así? Se quedó allí, escondido. María continuó durante 10 minutos, respondiendo a las preguntas infinitas de Lucas con paciencia y profundidad que lo desconcertaron. Cuando ella se levantó para preparar la merienda, él regresó rápidamente a la sala, fingiendo que acababa de llegar. «Hola, señor Roberto». María lo saludó con su voz habitual, aquella voz simple y educada. «¿Regresó temprano hoy?» «Sí, reunión cancelada», respondió él, observándola más atentamente ahora. «¿Qué estaban haciendo?» «Ah, solo jugando». Lucas preguntó sobre las estrellas, así que le conté unas historias. Historias. Ella lo llamó historias. Pero Roberto sabía que no eran simples anécdotas. Aquella explicación sobre luz estelar y tiempo cósmico no era algo que aprendes viendo televisión. En las semanas siguientes, Roberto comenzó a prestar atención. Atención de verdad. Y cuanto más observaba, más detalles extraños notaba. Primero el reloj. María siempre vestía un uniforme simple, sin adornos. Pero una mañana, cuando se agachó para recoger un juguete de Lucas, la manga subió. Allí, discreto en su muñeca, brillaba un Patek Philippe. Roberto se congeló. Él había considerado comprar ese modelo exacto el año anterior, casi 200.000 euros. Desistió porque parecía ostentación innecesaria. Y ahora, allí estaba el mismo reloj en la muñeca de su empleada. Imposible. Parpadeó, miró nuevamente. El logotipo era inconfundible. La superficie del mostrador reflejaba luz de una manera que las réplicas nunca logran imitar. Aquello era genuino. Algunos días después, escuchó a María conversando por teléfono en el jardín. La voz de ella tenía una fluidez diferente, una musicalidad que él nunca había percibido. Hablaba en francés, no el francés vacilante de quien hizo un curso básico, sino el francés de alguien que vivió en Francia. Cuando se dio cuenta de que Roberto estaba cerca, rápidamente cambió al español y colgó. «Disculpe por usar el teléfono, señor Roberto». Ella desvió la mirada. «Ah, solo un poco. Aprendí hace mucho tiempo». Mentira. Él acababa de escuchar al menos 3 minutos de conversación fluida, con vocabulario que iba más allá de bonjour y merci. ¿Quién era esta mujer? Una persona con ese nivel de educación, con 200.000 euros en la muñeca, trabajando por 1.500 euros por mes. No tenía sentido. Pero era Lucas quien proporcionaba las pistas más reveladoras. «Papá, hoy la tía María me explicó por qué Beethoven es diferente de Mozart», dijo el niño una noche durante la cena, emocionado. Ella dijo que Mozart es como un jardín perfecto donde cada flor está en el lugar correcto. Pero Beethoven es una tormenta, todo es poderoso y salvaje y te hace sentir cosas grandes. Roberto soltó el tenedor. Una empleada doméstica le estaba explicando teoría musical a su hijo con metáforas sorprendentemente elaboradas. «¿Cómo sabe todo eso, papá?» Roberto no tenía respuesta. Y cuanto más pensaba, más le molestaba esa ausencia de respuesta. Intentó racionalizar. Tal vez ella era una autodidacta excepcional.
Tal vez el reloj era herencia de familia, pero las explicaciones convenientes comenzaron a derrumbarse cuando prestó atención a su postura. Cuando María pensaba que nadie estaba mirando, algo cambiaba. Los hombros se abrían, el mentón se alzaba. Había una elegancia natural, casi aristocrática, que surgía por instantes antes de que ella se diera cuenta y corrigiera, volviendo al papel de la empleada humilde. Era teatro. Roberto se dio cuenta de esto una tarde de jueves. María estaba ordenando libros en el estante cuando un volumen de filosofía cayó. Lo recogió, pasó los dedos por la portada con familiaridad íntima, y por 3 segundos, solo 3, su rostro se transformó. Había nostalgia ahí, reconocimiento, como alguien reencontrando a un viejo amigo. Entonces notó a Roberto en la puerta. La máscara volvió instantáneamente. Disculpe, don Roberto. Tendré más cuidado. Aquello no era ignorancia, era disfraz. El punto de inflexión ocurrió un jueves. Lucas estaba teniendo un ataque de berrinche monumental helado antes de la cena era no negociable, según Roberto. El niño lloraba, gritaba, se tiraba al suelo. Roberto oscilaba entre firmeza y frustración, completamente perdido. María entró en la habitación. Sin decir nada, se arrodilló a la altura de Lucas. Lo miró a los ojos con una intensidad calma, casi hipnótica. Dijo algo en voz baja. Roberto no logró escuchar las palabras. 30 segundos después, Lucas dejó de llorar. Respiró hondo, asintió. Se levantó, pidió disculpas a su padre con voz tranquila, y fue a lavarse la cara. Roberto quedó paralizado. Aquello no era normal. Había pasado 20 minutos tratando de calmar a su hijo. María lo hizo en medio minuto. ¿Qué le dijiste? Ella sonrió y en esa sonrisa, Roberto vio algo que no debería estar ahí. Autoridad. Confianza profunda. La sonrisa de alguien acostumbrado a mandar, a entender psicología humana en niveles que van más allá del instinto maternal. Solo le expliqué que las emociones son como olas, don Roberto. Vienen, se ponen fuertes, pero siempre pasan. Y que él es más grande que sus emociones. Blank line. Roberto sintió un escalofrío en la columna. Blank line. Aquello no era sabiduría casera. Era lenguaje de terapia avanzada, de coaching ejecutivo, de alguien entrenado en inteligencia emocional a niveles institucionales. Blank line. Esa noche, después de que María se fue, Roberto se quedó solo en la sala. Blank line. Las preguntas no lo dejaban en paz. Blank line. ¿Quién es ella? ¿Por qué alguien con esa educación trabaja limpiando casas? ¿Qué pasado está escondiendo? Blank line. Y entonces, la pregunta que heló su sangre. ¿Esto tiene alguna relación con Lucas? Blank line. La dedicación de María al niño no era solo profesional. Había algo demasiado maternal, demasiado cuidadoso, demasiado personal. Como si no estuviera simplemente cuidando de un niño sino protegiendo algo precioso que le pertenecía. Blank line. Roberto abrió la laptop. Blank line. Si María tenía secretos, él iba a descubrirlos. Discretamente, sin alboroto. Solo necesitaba la verdad. Blank line. Lo que estaba a punto de desenterrar iría mucho más allá de una empleada con educación sorprendente. Lo que vendría a continuación redefiniría completamente quién era María, quién era él mismo. Y más aterrador aún, redefiniría la historia de Lucas. Blank line. Porque algunos secretos no se esconden en cajas fuertes o mansiones. Algunos secretos se esconden en uniformes sencillos, en sonrisas discretas, en historias sobre estrellas contadas a niños curiosos. Blank line. ¿Y los secretos más caros de todos? Esos se esconden a plena vista, esperando pacientemente el momento adecuado para ser revelados. Blank line. Roberto necesitaba respuestas. Escribió María Silva Madrid en Google. Blank line. 300.000 resultados. Ninguno útil. Perfiles genéricos, mujeres con el mismo nombre pero vidas completamente diferentes. Refinó la búsqueda. Agregó empleada doméstica, después francesa. Después intentó búsqueda inversa con la foto que había tomado discretamente de ella la semana pasada. Blank line. Nada coincidía. Blank line. Había perfiles de María Silva en redes sociales, pero las fotos mostraban mujeres diferentes. Historiales profesionales con lagunas gigantescas. 3, 4 años sin registro. Como si la persona hubiera simplemente dejado de existir por periodos enteros. Y entonces encontró algo extraño. Un artículo de periódico de 7 años atrás mencionaba a una María Silva involucrada en un proceso de adopción irregular en Madrid. El caso fue archivado. Ningún detalle, solo esa mención vaga, perdida en medio del texto sobre reformas en el sistema de adopción. Roberto sintió el estómago apretarse. En los días siguientes, comenzó a observar cosas que antes ignoraba. La forma como María sostenía la taza de café delicada, elegante, nada acorde con manos acostumbradas a trabajo manual. Las palabras que elegía al hablar con Lucas, siempre precisas, siempre refinadas.
Intentó hacer preguntas indirectas. María, ¿siempre te has dedicado al servicio doméstico? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a su mirada. He hecho un poco de todo en la vida, señor. Vago, evasivo. Días después, intentó otro enfoque. ¿Tienes familia aquí en la ciudad? Pausa. Demasiado larga. No, señor, solo yo. Mentira. Lo sintió en la vacilación, en el desvío de la mirada, en la forma como rápidamente cambió de tema. Fue Lucas quien entregó la pista más reveladora. Papá, María lloró hoy otra vez. Roberto levantó los ojos del celular. ¿Lloró? ¿Por qué? Lucas se encogió de hombros, concentrado en los bloques de armar. Estaba dibujando una familia. ¿Sabes esos dibujos con papá, mamá e hijo tomados de la mano? Entonces ella miró y empezó a llorar. El corazón de Roberto se apretó. Después me abrazó bien fuerte. Lucas continuó inocente. Dijo que yo era un niño muy especial y que ella... ¿Qué más dijo Lucas? El niño frunció el ceño, tratando de recordar. Dijo que me amaba más de lo que yo podía imaginar. Amaba. No le gustaba mucho. No te considera especial. Amaba. Presente del indicativo. Declaración directa. ¿Qué empleada dice eso al hijo del patrón? Esa noche no logró dormir. Se quedó pensando, conectando los puntos. María tenía lagunas enormes en su historial profesional. Lloraba cuando veía símbolos de familia. Trataba a Lucas con una ternura que iba más allá del profesionalismo, casi maternal. Y aquella elegancia escondida, aquella postura que intentaba disimular pero que se escapaba en los momentos de descuido. ¿Quién era María Silva de verdad? La verdad comenzó a emerger a las 3 de la mañana de un martes. Roberto había pasado horas rastreando búsquedas inversas de imágenes, usando herramientas de reconocimiento facial, cruzando datos. Y entonces, enterrada en archivos de una fiesta benéfica de 7 años atrás, la encontró. Una fotografía. Gala de caridad en el Hotel Ritz de Madrid. Evento para la élite de la élite española. Y allí, en el centro de la imagen, usando un vestido que probablemente costaba más que el coche de Roberto, estaba ella. María. Pero el nombre en el pie de foto era otro. Alessandra Monteiro. Roberto pulsó sobre el nombre. La pantalla se inundó de resultados. Heredera del Imperio Monteiro Industries. Fortuna personal estimada en 3,2 mil millones de euros. Directora ejecutiva de empresas multinacionales. Empresaria y filántropa. Licenciada en Filosofía por la Sorbona. Máster en Administración por Harvard Business School. Y detalle que heló la sangre de Roberto desaparecida misteriosamente hace 6 años. Roberto verificó las fechas con manos temblorosas. Alessandra Monteiro, desaparecida en febrero hace 6 años. María Silva, contratada como empleada en su casa hace 5 años y medio. 6 meses de intervalo. Tiempo suficiente para crear una nueva identidad. Documentos falsos, historial profesional inventado. Pero había más. Hizo clic en noticias antiguas sobre Alessandra. Pasó por docenas de artículos sobre fusiones empresariales, donaciones filantrópicas, premios de liderazgo femenino. Y entonces encontró la bomba. Heredera multimillonaria. Alessandra Monteiro aparece embarazada en evento de caridad. La foto mostraba una barriga discreta, cuidadosamente escondida bajo un vestido estratégico. La prensa especulaba sobre quién sería el padre. Los medios especulaban. ¿Quién sería el padre del bebé? ¿Se casaría? ¿Cómo impactaría su embarazo al emporio empresarial? Y entonces silencio. Ninguna declaración. Ninguna aparición pública. Las empresas continuaron funcionando bajo gestión de directores. Pero Alessandra Monteiro se había evaporado de la faz de la tierra, hasta aparecer en casa de Roberto, limpiando el suelo y enseñando filosofía a Lucas. Roberto tuvo que sentarse. La sala comenzó a girar. Alessandra embarazada en febrero. Desaparece. María surge 6 meses después. ¿Y Lucas? Abrió el certificado de nacimiento de Lucas. Agosto, hace 6 años. Hizo los cálculos. Si Alessandra estaba embarazada de 3 meses en febrero, el niño nacería en agosto. Las fechas encajaban perfectamente. No podía ser. Pero la evidencia estaba allí, gritante, imposible de ignorar. Miró por la ventana. Vio a María tendiendo ropa en el tendedero del patio. Movimiento delicado, cuidadoso. La misma mujer que comandaba salas de reuniones con CEOs internacionales, ahora sujetaba camisetas con pinzas de madera. La misma mujer que tenía un patrimonio estimado en miles de millones, ahora recibía un salario mínimo y medio para limpiar la casa de un extraño. ¿Por qué? La respuesta estaba allí, tan obvia que dolía. No estaba trabajando allí por dinero. No estaba allí por necesidad financiera. Una mujer con aquella fortuna podría estar en cualquier lugar del mundo, viviendo cualquier vida que quisiera. Pero ella eligió estar allí, en aquella casa, cerca de Lucas, de su hijo. El choque fue tan violento que tuvo que agarrarse a la mesa.
Lucas no era hijo suyo por biología. Había adoptado al niño cuando aún era bebé, a través de una agencia de adopción que se encargó de todo el papeleo. Una adopción privada, rápida, casi demasiado fácil. En aquel momento, pensó que había tenido suerte. Un niño sano, sin complicaciones, documentación perfecta. Pero ¿y si no fuera suerte? ¿Y si todo esto fuera una madre multimillonaria usando todos los recursos disponibles para colocar a su hijo en un hogar seguro, y después conseguir un empleo en ese mismo hogar para estar cerca de él? ¿Y si todo esto, desde el primer día, fuera un plan elaborado de una mujer desesperada para no perder completamente el contacto con el niño que había sido obligada a abandonar? Las manos le temblaban. Volvió al ordenador, buscó más información. Encontró entrevistas antiguas de Alessandra Monteiro. La voz era la misma. Los gestos, incluso filtrados a través de la pantalla, eran idénticos. Aquella forma de inclinar la cabeza cuando pensativa, aquella sonrisa contenida cuando emocionada. Era ella, ya no había dudas. Pero la pregunta que lo consumía ahora era otra. ¿Por qué una mujer en la cima del poder, esperando un hijo, simplemente abandonaría todo? ¿Qué tipo de situación desesperada obligaría a alguien a desaparecer, dar a su propio hijo en adopción y después infiltrarse como empleada en la casa donde crecía? ¿Qué terrible secreto escondía Alessandra Monteiro? Necesitaba respuestas. Necesitaba mirarla a los ojos y escuchar la verdad. Pero al mismo tiempo, una parte de él tenía miedo. Miedo de lo que descubriría. Miedo de que la verdad destruyera la vida que Lucas conocía. Miedo de perder al hijo que amaba, aunque no fuera biológicamente suyo. Durante una semana, observó a María con nuevos ojos. Vio cómo tocaba los juguetes de Lucas cuando creía que nadie estaba mirando. Vio las lágrimas que enjugaba rápidamente al ver fotos de la familia en la pared. Vio el amor puro, doloroso, imposible de disimular, que brillaba en sus ojos cada vez que Lucas entraba en la sala. Y María se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Era demasiado inteligente como para no notar que él estaba investigando. Las miradas de él habían cambiado. Las preguntas se habían vuelto más directas. Y aquella mañana de jueves, cuando sus ojos se encontraron en la cocina, él vio el reconocimiento allí. Ella sabía que él sabía. El aire se volvió denso entre ellos. Lucas estaba en la escuela. La casa estaba en silencio. Era el momento. Ambos lo sentían. Él respiró profundo y finalmente dijo las palabras que lo cambiarían todo. ¿Quién eres en realidad? María se congeló, la taza de café temblando levemente en sus manos. Por un largo momento ella no respondió. Solo lo miró con esos ojos que cargaban el peso de 6 años de secretos. Entonces, lentamente colocó la taza sobre la mesa. Una lágrima rodó por su rostro, luego otra y otra. Soy su madre, susurró, la voz quebrándose. Soy la madre de Lucas. Y en ese instante su mundo se derrumbó. El sonido de pasos pequeños en la escalera hizo que los dos giraran al mismo tiempo. Lucas había regresado más temprano de la escuela, alguna actividad cancelada, y estaba parado en la puerta de la cocina, mochila aún en la espalda, ojos abiertos como platos. Él lo había escuchado todo. ¿Tú eres mi madre? La voz del niño era tan pequeña, tan confundida, tan llena de emoción cruda que partió los corazones de los dos adultos en la sala. María no pudo responder. Solo pudo llorar, manos cubriendo su rostro, cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Y allí, en aquella cocina común de una casa común, la verdad que había sido ocultada por 6 años finalmente emergió, trayendo consigo una avalancha de preguntas. ¿Por qué había abandonado a su hijo? ¿Qué peligro la había obligado a desaparecer? ¿Por qué una multimillonaria renunciaría a todo para trabajar como empleada? Y ahora, con la verdad expuesta, ¿qué pasaría con todos ellos? La historia de María, o mejor dicho, de Alessandra Monteiro, apenas estaba comenzando a revelarse. Y la parte que vendría a continuación, la verdad sobre lo que la obligó a tomar decisiones imposibles, era la que rompería tu corazón y te haría cuestionar todo lo que siempre creíste sobre sacrificio, amor y familia. Pero antes de ese momento explosivo, había semanas de silencio pesado, y en ese instante su mundo se derrumbó. El silencio que siguió fue brutal. Roberto estaba en la cocina. María lavaba platos. Lucas dibujaba en la mesa. Una escena doméstica completamente común, excepto que ahora Roberto sabía la verdad. Él la miró, realmente la miró. Las manos delicadas que fregaban platos habían firmado contratos multimillonarios. La voz suave que tarareaba bajito había comandado salas de reuniones. La mujer encorvada sobre el fregadero había construido un imperio, y eligió abandonar todo para lavar sus platos. María, dijo él, interrumpiendo el silencio. Ella se giró, aún sosteniendo una taza mojada. ¿Sí, señor Roberto? Necesitamos hablar. Algo en el tono de él hizo que la taza temblara en su mano. La colocó cuidadosamente en el fregadero, secó sus manos en el delantal.
Lucas, ve a jugar a tu cuarto, dijo Roberto, manteniendo la voz calmada. El niño obedeció, sintiendo la tensión en el aire sin entender de dónde venía. Cuando estaban solos, Roberto simplemente dijo: Alessandra Monteiro. María se congeló. Toda la sangre desapareció de su rostro. Por 3 segundos ella no respiró. Entonces se desplomó, literalmente. Las piernas le fallaron. Se apoyó en el fregadero. Respiración rápida. Ojos abiertos como platos. Como tú. No importa cómo, interrumpió Roberto. Importa por qué. María cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había rendición allí. Lucas es mi hijo. Las palabras salieron simples, directas, devastadoras. Roberto sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Una cosa era sospechar. Otra completamente diferente era escuchar la confirmación. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. María respiró profundo. Y entonces, por primera vez en 6 años, se quitó la máscara completamente. Hace 7 años, lo tenía todo. Comenzó. La voz diferente, ahora más firme, más educada, sin el acento humilde que cultivaba. Empresas, dinero, poder. Pero también tenía enemigos. Muchos enemigos. Se alejó del fregadero, se puso erguida. La postura cambió. Los hombros se abrieron. La empleada desapareció, y quien quedó en su lugar fue el aseo. Cuando quedé embarazada, estaba involucrada en una disputa judicial multimillonaria. La otra parte comenzó a hacer amenazas sutiles al principio, luego explícitas. Dijeron que usarían a mi hijo contra mí, que lo secuestrarían, que le harían daño para obligarme a desistir. Roberto sintió náuseas. Tenía 2 opciones, María continuó, las lágrimas corriendo libremente ahora. Luchar y poner a mi hijo en riesgo, o desaparecer y garantizar que estuviera a salvo. Elegí desaparecer. Lo diste en adopción, Roberto dijo, procesando. A través de canales discretos, pagados con dinero que no podía ser rastreado, ella confirmó. Te investigué durante 3 meses antes de aprobar la adopción. Quería asegurarme de que Lucas quedara con alguien bueno. Roberto recordó la adopción. Demasiado rápida, demasiado fácil. Él y su esposa habían pensado que era suerte. No era suerte. Era una multimillonaria usando recursos ilimitados para colocar a su hijo en un hogar seguro. Y después fingí mi muerte, María dijo, la voz quebrándose. Creé documentos falsos. Cambié mi rostro con cirugías pequeñas, estratégicas. Me convertí en María Silva. ¿Pero por qué volver? ¿Por qué trabajar aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire. María tomó un momento para responder. Porque no podía mantenerme alejada, susurró. Pasé 2 años intentándolo. 2 años viviendo en otro país, empezando de cero, fingiendo que no tenía un hijo creciendo sin mí. Y casi enloquecí. Se volvió hacia Roberto, ojos suplicantes. Solo quería verlo crecer, solo eso. No necesitaba que me llamara mamá. No necesitaba reconocimiento. Solo quería estar cerca. Entonces te postulaste para el empleo, Roberto dijo, conectando los puntos. Con documentos perfectos. Referencias falsas pero imposibles de verificar. Ni siquiera notaste que yo misma pagué para que las agencias me recomendaran. La audacia, la complejidad del plan, dejó a Roberto sin palabras. ¿Tu esposa lo sabía? María asintió, una nueva ola de lágrimas. Ella descubrió 6 meses después de que empecé a trabajar aquí. Vio mi reloj, hizo las cuentas. Me confrontó una noche después de que te durmieras. Roberto recordó vagamente conversaciones susurradas entre su esposa y María, conversaciones que se detenían cuando él entraba en la habitación. Y ella no me echó, María continuó. Me abrazó, lloró conmigo. Dijo que entendía lo que era ser madre, y que Lucas tenía suerte de tener 2 mujeres que lo amaban tanto. Roberto sintió como si estuviera viendo a su esposa por primera vez también. Aquella generosidad silenciosa. Aquellos momentos en que insistía para que María se quedara a cenar. Las veces que olvidaba descontar días que María faltaba. Ella me protegió, María dijo. Nos protegió. Y cuando murió, la voz se quebró completamente. Roberto recordó el funeral. María había llorado más que cualquier otra persona. Él pensó que era solo afecto por la patrona bondadosa. No era. Era una madre perdiendo a la aliada que mantenía su secreto, que le permitía quedarse cerca de su hijo. Casi me fui después de que murió, María confesó. Pensé que descubrirías, que me echarías, que perdería a Lucas de nuevo, pero estabas tan perdido con el dolor, tan enfocado en mantener su vida estable, que seguí siendo invisible. No eras invisible, Roberto dijo, la vergüenza pesando en su voz. Yo fui quien eligió no ver. María asintió levemente. Ella lo sabía. Y fue generosa conmigo de maneras que nunca notaste. Pequeños gestos, pequeñas gentilezas. Me permitía estar cerca de él. El empresario sintió las lágrimas quemando sus ojos. Su difunta esposa había mantenido aquel secreto, protegiendo a todos los involucrados. Y él
cegado por su propia arrogancia, nunca había cuestionado por qué María parecía tan dedicada, tan atenta, tan maternal. Te juzgué, confesó, su voz quebrándose. Te traté como invisible. Hablé mal de ti a tus espaldas. Y todo el tiempo tú eras. Solo era una madre luchando por mantenerse cerca de su hijo. María completó con un hilo de voz. El hijo no aguantó más. Con pasos decididos, cruzó la distancia que lo separaba de María y la envolvió en sus brazos. María, sorprendida, vaciló por un segundo antes de devolver el abrazo, sosteniendo a su hijo como siempre soñó hacerlo. Nunca dejaste de ser mi madre, susurró contra su hombro. Siempre estuviste aquí. María sollozó, años de contención finalmente despedazándose. Lo siento. Siento tanto no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme contigo. Fuiste la más valiente de todas, el hijo respondió, separándose apenas para mirarla directamente. Sacrificaste absolutamente todo. Tu identidad, tu derecho a ser reconocida, tu propia felicidad. Eso no es debilidad, mamá. Eso es el amor en su forma más pura y desgarradora. La palabra mamá resonó por la oficina como una bendición. El padre observaba la escena, su corazón roto y rehecho al mismo tiempo. Había pasado meses menospreciando a esta mujer, viéndola como inferior, como alguien sin valor más allá de sus tareas domésticas. Y ahora, ante él, estaba la personificación de todo lo que predicaba valorar: sacrificio, dedicación, amor incondicional. María, llamó, su voz aún temblorosa. Yo no tengo palabras para pedir perdón. María lo miró, aún en brazos de su hijo. No necesitas pedir perdón por no ver lo que escondí. Pero necesito pedirte perdón por nunca haberme detenido a mirarte, el padre insistió. Por reducir tu valor al trabajo que realizabas. Por juzgar tu esencia basado en un puesto. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado cada palabra. Mi esposa fue capaz de ver en ti lo que yo, cegado, jamás percibí. Ella comprendía que la verdadera nobleza no reside en el dinero, ni en el estatus, sino en el corazón. Y tú lo encarnabas cada día, sin necesidad de proclamarlo. María no respondió inmediatamente. Miró a Roberto, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Los dos se voltearon al mismo tiempo. Lucas estaba en la puerta, mochila aún en la espalda, había vuelto más temprano de la escuela. Ojos desorbitados, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tú eres mi madre? La voz del niño era tan pequeña, tan confusa, tan llena de emoción que partió el corazón de los dos adultos. María no pudo hablar, solo pudo asentir, manos cubriendo la boca para ahogar los sollozos. Lucas dejó caer la mochila. Dio 3 pasos. Se detuvo. ¿Siempre has estado aquí? Otro asentimiento. ¿Por qué? Porque, María logró decir entre lágrimas, porque te amo más que a nada en el mundo. Y aunque no podía ser tu madre de verdad, no podía alejarme. Lucas procesó eso. 6 años intentando entender el mundo, y ahora descubriendo que la persona más cercana a él había escondido el mayor secreto de todos. Pero en lugar de confusión o rabia, algo más simple surgió en su rostro. Reconocimiento. Siempre supe que eras especial, dijo. Siempre lo sentí. Y entonces cruzó la distancia y abrazó a María con toda la fuerza que un niño de 6 años puede reunir. María sostuvo a su hijo con la fuerza que había guardado durante 6 años. Roberto observaba, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, dijo voz quebrada, por todos los años que te traté como invisible, por todas las veces que no vi quién eras realmente. María lo miró por encima de la cabeza de Lucas. No debías ver. Ese era el plan. Pero mi esposa vio. Image 020. Tu esposa tenía un corazón que veía más allá de las apariencias. Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Lucas todavía aferrado a María. Roberto procesando todo lo que acababa de descubrir. ¿Qué pasa ahora? María preguntó, voz pequeña, vulnerable. La CEO multimillonaria había desaparecido nuevamente. Lo que quedaba era solo una madre aterrada de perder a su hijo por segunda vez. Roberto miró a Lucas. El niño levantó la cabeza, ojos rojos pero determinados. Ella se queda, Lucas dijo con una firmeza sorprendente para un niño. Ella es mi madre. Roberto sintió algo romperse y reconstruirse dentro de él. Toda la arrogancia, todo el juicio, toda la ceguera de los últimos años desmoronándose. Ella se queda, repitió. No como empleada, como familia. La decisión estaba tomada, pero transformar palabras en realidad exigiría cambios profundos. En los días que siguieron, la casa cambió. María se quitó el uniforme por última vez. Comió en la mesa con ellos. Durmió en el cuarto de huéspedes en lugar de volver al apartamento minúsculo que alquilaba. Pero la transformación más profunda ocurrió en Roberto. Empezó a ver personas. Hal Manchever, el portero que saludaba todos los días, descubrió que el hombre tenía 3 hijos y soñaba con ser profesor.
La cajera del café se dio cuenta de que estudiaba derecho por la noche mientras servía cafés de día. La mujer que limpiaba la oficina notó el anillo de graduación en letras que usaba discretamente. ¿Cuántas historias había ignorado? ¿Cuántas vidas extraordinarias pasaban por él todos los días? Invisibles porque él elegía no mirar. María le había dado más que la verdad sobre Lucas. Le había dado la lección más importante de su vida, que la dignidad no tiene nada que ver con el cargo, que la nobleza no aparece en la cuenta bancaria, y que las personas más extraordinarias frecuentemente son aquellas que sirven en silencio. 3 semanas después, una mañana de domingo, los tres estaban en el jardín. Lucas dibujaba. María leía. Roberto observaba. «Sabes que vas a tener que volver eventualmente», Roberto dijo de repente. María levantó los ojos del libro. «¿Volver? A tu vida. Tus empresas. Alessandra Monteiro no puede estar muerta para siempre». Ella se quedó callada por un largo momento. «No sé si quiero volver. Esa vida casi me costó a mi hijo. Esa vida también ayudó a miles de personas», Roberto señaló. «Las empresas Monteiro emplean ¿cuánto? ¿50.000 personas? ¿100.000? ¿Y simplemente abandonaste todo eso?» María no tenía respuesta. «Tal vez», Roberto continuó cuidadosamente, «tal vez puedas tener las dos cosas. No necesitas elegir entre ser madre y ser quien eres. Mi esposa no eligió. Ella era madre y era médica y era esposa y era amiga. Las personas no son unidimensionales». Lucas levantó los ojos del dibujo. «Eras rica». María sonrió. «Soy rica. O sea, muy rica, o sea, multimillonaria». Los ojos del niño se abrieron como platos. «¿Y dejaste todo para estar cerca de mí?» «Sí». «¿Por qué?» La respuesta salió simple, directa. «Porque dinero puedo ganar de nuevo. Pero tú, hijo mío, solo existes una vez». Lucas procesó eso con la sabiduría extraña que los niños a veces tienen. «Entonces no eres pobre». «No». «Y trabajaste de empleada de todos modos». «Sí, por mí, por ti». El niño se quedó callado, luego volvió al dibujo. Pero ahora dibujaba 3 figuras tomadas de la mano y encima de ellas escribió con letras torpes, «Mi familia». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Ella tiene razón, ¿sabes?», le dijo a María. «Puedes volver. No necesitas esconderte más». María miró al cielo, procesando la posibilidad. Los enemigos todavía están ahí, pero Lucas ya no está solo. Ahora tiene una familia entera para protegerlo. Y tú tienes recursos para garantizar seguridad. Huir no era la única opción, era solo la que viste en ese momento de desesperación. Por primera vez en 6 años, María consideró la posibilidad de recuperar su identidad. «Va a ser complicado», dijo. «Todo lo que vale la pena es complicado. La gente va a hablar. Que hablen. La historia de una madre que sacrificó un imperio por su hijo. Eso no es un escándalo. Es heroísmo». María sonrió. Una sonrisa real, sin máscaras, sin disfraces. «Tal vez tengas razón». Y allí, en un jardín corriente de una casa normal en Chamartín, 3 personas descubrieron algo extraordinario. Que la familia no se define por la sangre, los documentos o el estatus social. Se trata de quién permanece, quién elige estar, día tras día, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando implica sacrificarlo todo. María se había quedado. Roberto había aprendido a ver. Y Lucas había ganado no solo una madre, sino una lección sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a las personas a tu alrededor? La empleada que limpia tu casa puede guardar una historia capaz de estremecerte. El conserje que abre tu puerta puede haber sido un héroe en otra etapa de su vida. La persona que apenas percibes puede ser exactamente quien necesitas encontrar. Porque lo extraordinario raramente anuncia su llegada. Se esconde en uniformes simples, en sonrisas discretas, en sacrificios silenciosos que nadie presencia. Y a veces, las mayores fortunas del mundo, aquellas que no pueden ser depositadas en bancos, están siendo construidas justo frente a ti, esperando ser notadas. La historia de María y Lucas nos recuerda que la dignidad no tiene precio, que la nobleza no depende de cuenta bancaria, y que el verdadero amor se mide en sacrificios que nadie ve hasta el momento en que la verdad se revela y lo transforma todo. Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios. ¿Alguna vez prejuzgaste a alguien por su apariencia y luego descubriste lo equivocado que estabas? Cuenta tu experiencia. Tus palabras pueden abrir los ojos de alguien hoy.